Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que le estén pasando muy bien. Y si no la están pasando bien, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, yo sé que siempre digo, ¿no? Todo se puede en la vida. Pero aunque sea, espero animar un poquito su día con este podcast. Bueno amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Francisco Ortiz y es un nómada digital. Así como suena, un nómada digital. Para aquellos que todavía no entienden bien el término, es una persona que trabaja por el método de Internet generalmente, usando el Internet y viviendo en muchos países. Así que Francisco ha visitado más de 80 países gracias a su trabajo y también ha vivido en más de 10 países. No muchas personas, ¿no? Podríamos decir que hemos vivido en 10 países. Bueno, Francisco ha vivido en 10 países y él en este podcast nos explica cómo él ha conseguido algunos trabajos y también cuáles han sido sus experiencias en vivir en esos distintos países, ¿no? Bueno, estoy seguro que esta conversación será muy beneficiosa para muchos aquellos que están interesados en ser nómadas digitales. Pero antes, amigos, también les quería avisar que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diversos temas. Así que tenemos Inca Hustler para mucho tiempo más. Bueno, amigos, hay que darle la bienvenida a Francisco. Bienvenido, Francisco, al programa. Bienvenido, Francisco. Bienvenido. Hola, ¿cómo está, Francisco? Hola Inca, muchas gracias por la invitación al podcast. No, más bien muchas gracias, Francisco, por aceptar la entrevista. Agradezco tu tiempo porque sé que te encuentras en Georgia y hay una diferencia de horario ahí, pero hemos tratado de coordinar un buen horario para nosotros para coincidir. Así es. Muchas gracias una vez más. Francisco, yo sé que eres un nómada digital, has estado por muchos países también. Tu canal también es de inversiones, ¿no? También inviertes dinero, nos enseñas cómo invertir. Pero antes de comenzar con eso, quería saber un poquito de ti. ¿De dónde eres exactamente? Cuéntanos un poquito de tu ciudad. Cuéntanos cómo te iniciaste en este mundo y por qué decidiste también viajar alrededor del mundo, porque creo que te fuiste del país el 2015. Desde ese entonces no has volvido. Cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, yo soy originalmente de Córdoba, que es en el centro de Argentina, en la segunda ciudad más grande, pero se sigue manejando un poco como un pueblo, le decimos nosotros. Es muy lejos del tamaño y de la densidad de Buenos Aires. Nací y crecí ahí, hice la universidad también ahí, así que si bien hice algunos intercambios en Estados Unidos durante mi etapa universitaria, diría que hasta los 23 viví casi que todo el tiempo en Córdoba, más allá de también algunos viajes. Y bueno, crecí en una familia donde todos viajaban bastante. Mi papá es médico, viajaba mucho por congresos, por conferencias. Mi abuelo también era médico y viajaba mucho por lo mismo. Entonces, si no era porque mis padres estaban viajando, era porque mis abuelos estaban viajando. O yo, por ejemplo, mis padres iban de viaje y me quedaba en la casa de mis abuelos y mis abuelos me hablaban de sus viajes mientras mis padres viajaban. Entonces, como que en general, crecí en una familia donde estuve muy expuesto desde muy pequeño a los viajes. Entonces, eh, en un momento, cuando terminé la universidad y empecé el estilo de vida que se supone que hay que hacer, de conseguir un trabajo formal de 9 a 6 y una carrera corporativa, me di cuenta que no era lo que me gustaba, que quería más. Y fue así como solamente 2 años después de haber terminado la universidad y haber tenido experiencias laborales profesionales más serias que lo que había trabajado antes, decidí irme en un principio de viaje y creo que fue como por casi un año. Y claro, después de ese viaje tan largo, nunca más quise volver, así que dije, tengo que encontrar algo para poder seguir manteniendo este nivel de libertad más que nada, ¿no? No solamente el estilo de vida. Y bueno, fui probando varias cosas. Me di cuenta que tenía que generar ingresos por internet. Fui probando varias cosas hasta que finalmente, bueno, llegamos al día de hoy, donde vivo 100% de crear contenido, ¿no? Interesante. Entonces se hace un viaje largo, ¿no? Y de ahí dijiste, no, yo quiero algo más y quiero seguir. Pero ¿qué más te llamó la atención en ese viaje? ¿Qué te cambió? ¿Qué abrió tus ojos para decir, sí, quiero algo más, quiero extender más mi viaje, quiero ver más allá? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Yo creo que una de las cosas que más me di cuenta es que
yo cada vez que hacía estos viajes, en principio con los intercambios que hice en Estados Unidos, pero sobre todo después cuando empecé a viajar solo por países lejanos, muy diferentes a nivel cultural, social, etcétera, me di cuenta que a mí me abría mucho más la cabeza, ¿no? Como que al exponerme a culturas tan diferentes, a formas de pensar tan diferentes, de alguna forma por ahí puede sonar cliché, pero me volvía más tolerante y crecía mucho como persona, ¿no? Entonces, eso de estar constantemente aprendiendo, viendo gente que está en situaciones diferentes, pero a la vez también estar constantemente enfrentando desafíos nuevos, es como que en algún punto se volvió una adicción, llamémosle, ¿no? Entonces, cada vez que volvía por ahí a visitar a mi familia o no sé, o me reunía con mis amigos que todavía seguían en ese camino más tradicional, como que me aburría un poco, ¿no? Me faltaba el desafío, me faltaba la novedad del día a día, ¿no? Y bueno, nada, es como que en algún punto quería más y claro, nunca se acaba, ¿no? Hay tantos lugares por conocer, tantas culturas diferentes. Y bueno, yo sentía que crecía como persona y conocía gente muy interesante a medida que más me exponía a lugares y culturas diferentes. Entonces veías ese desafío que te llamaba, era un desafío que tú lo veías también, y no solamente eso, ¿no? La exposición a las culturas, todo eso te llamaba la atención. Muy, muy interesante. Pero tomar esa decisión también, ¿lo pensaste 2 veces? Y también qué te dijeron tus padres, ¿no? Porque, oye, hijo, puedes venir acá, estudia y mejoras tu carrera acá, quédate acá, ¿no te dijeron eso? ¿O te dieron la libertad de tú poder escoger o eras muy independiente desde muy joven? En general, tengo que decir que tuve mucha suerte. Mi familia, mis padres siempre me apoyaron mucho, siempre confiaron en mí. Y eso de alguna forma hizo que yo también confiase mucho en mí mismo, ¿no? Entonces, yo siempre entendí de que existía la chance de volver. Si en cualquier momento, por cualquier razón, a mí o no me iba bien, o de repente, no sé, me quedaba sin dinero, o cualquier cosa que pasase, yo podía volver. No solamente volver por ahí hasta vivir con mis padres, que no hubiera tenido nada de malo, sino que también podría haber vuelto a retomar una carrera corporativa. Entonces, yo en ese momento, y de hecho lo sigo pensando hoy en día, por más que hoy en día soy un poco más difícil de contratar porque ya me gusta demasiado la libertad y sería más complicado insertarme en un ambiente muy corporativo, pero yo siempre pensé que yo había llegado a un punto de conocimientos, experiencias, contactos, un cúmulo de cosas que me aseguraba una base mínima a la que yo podía volver. Y además también la flexibilidad que había aprendido viajando, de que no hubiera tenido ningún problema en hacer trabajos que por ahí años antes hubiera dicho, no, eso no, porque yo fui a la universidad, lo que sea, ¿no? Entonces, teniendo esa seguridad, esa base que yo creía que podía acceder, dije, bueno, pero ¿por qué no voy por más? ¿Por qué no tomo riesgos? Y los riesgos que desde el punto de vista de otra gente parecían como locuras, este chico se fue, dejó todo y se fue a viajar, desde mi punto de vista no eran tan riesgosos, o sea, no eran tan locos, porque cualquier cosa que pasase yo iba a poder volver, ¿no? Entonces, al final, bueno, vuelvo de visita, ¿no? Había visitar a mi familia, lo que sea, nunca más volví, pero también, por otro lado, eso es la razón principal, ¿no? Que probablemente hubiera pasado, me hubiera ido de cualquier país, simplemente por la novedad, por el desafío, por lo que hablábamos antes. Por otro lado, está la situación particular de Argentina, que desde mi punto de vista al menos es un país bastante complejo, es un país que mientras la gran mayoría de la región mejora, Argentina va contramano. Entonces, bueno, había ciertas cosas particulares que a mí no me convencían de vivir allí, y la más importante era el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, eso más otras cosas hicieron de que no sea tan difícil, ¿no? Irme. Entiendo, entonces también hubo muchos motivos también ahí, muchos motivos y no solamente eso. Y también, como tú lo dijiste, podías regresar en caso pasaba algo. Sí, sí. ¿Y dónde fue ese país primero que tú dijiste, pienso que aquí me puedo quedar un buen tiempo?
Porque tú has ido en diferentes países, lo sé. Sí. Has probado en diferentes países. Pero ¿en qué país, digamos, que tú te estableciste un poquito más y después a los siguientes? Em, Aunque no lo creas, eso sí es cierto, casi que la discusión del día a día con mi novia de, bueno, ¿dónde verdaderamente sentamos base? Porque hasta el momento no lo hemos hecho en ningún lado 100% convencidos de, bueno, aquí podemos pasar muchos años. Sí, hemos vivido en muchos países. En mi caso, creo que ya como más o menos 10 países en los que vivo al menos 3, 4, 5 meses, a veces un año. Eh, y un poco nosotros en broma decimos que somos como sommelier de países, ¿no? Como que estamos testeando. Y bueno, y al fin de cuentas nos damos cuenta de que cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, donde hay que trabajar, es más, hoy a la mañana fuimos a un café a desayunar y estábamos hablando de este tema. Hay que volverle a la búsqueda un poco más estructurada. Hay que trabajar en las prioridades, puntuarlas para darle, ¿no? Y poder hacer un análisis más estructurado, porque nos damos cuenta de que a medida que pasan los años cada vez nos ponemos más exquisitos, ¿no? Más exigentes. Y bueno, países que hace mucho nos parecían bastante buenos, por ejemplo en Tailandia, estuvimos creo que 6 meses y ahora volvimos por 3, 4 meses, varios años después, y ahora cuando volvimos dijimos, me parece que antes nos gustaba porque éramos jóvenes, pero estas 2, 3 cosas ya a esta edad no las tolero más, ¿no? Entonces, todavía estamos en esa búsqueda. No hay ninguno que nos haya verdaderamente enamorado desde todo punto de vista. Y hay algunas variables puntualmente que son muy relevantes hoy, que sabemos que en el futuro lo serán menos, como por ejemplo el sistema impositivo, el nivel de impuestos que tenemos que pagar. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho España como calidad de vida, por cómo se vive y todo, sobre todo ya que nuestros ingresos no dependen del país. Pero claro, si tenemos que dejar el 30, 40 o más por ciento de lo que ganamos, y bueno, por ahora no, mejor no. Entonces, bueno, son muchas variables que estamos analizando. No hay un país que nos haya enamorado. Muy interesante lo que dices, porque sé que has vivido en 10 países, ¿no? Y hasta más de repente, y has probado muchos países. Entonces, las cosas que tú ves en el país antes de vivir, por supuesto, la economía, los impuestos, ¿qué más tú ves antes de tú, digamos, vivir en un país? ¿Qué más ves en un país antes de establecerse por unos cuantos meses? ¿Qué beneficios ves? Sí, una de las cosas, bueno, la seguridad para mí es muy importante. Como hablaba antes, una de las razones por las cuales me fui a Argentina. Entonces, poder eliminar el tema de la seguridad de mi cabeza y poder vivir sin tener que pensar de que, ay, si alguien viene atrás muy cerca o que tengo que cuidar mi cartera, mi billetera, lo que sea, ¿no? Eso es como estándar, por default, sí o sí tiene que estar. Después, que no sea muy, muy costoso. Obviamente, pudiendo vivir en cualquier parte del mundo, no tendría mucho sentido vivir en un lugar muy, muy costoso, por más que lo pudiéramos pagar. A esos países sí vamos, pero no para establecernos y vivir todo, ¿no? Sino simplemente más como turistas. Después, en general, que establecerse como extranjero sea fácil y uno tenga más o menos los mismos derechos, ¿no? Si, por ejemplo, si yo voy y quiero rentar un departamento por 4 meses, que no sería ningún problema, que se puede hacer. Que uno pueda quedarse, no sé, el tiempo que nos queramos quedar, 3 meses, 4 meses, lo que sea. Capaz a veces hay que salir y volver a entrar porque uno está en calidad de turista. En algunos casos, por ejemplo en Dubái, durante la pandemia sacamos la residencia, ya como más formal, hicimos los trámites y todo. Y bueno, que haya cosas para hacer, que haya lugares para visitar, como que no sea que simplemente vamos y no hay nada, ¿no? Y después ya más hilando fino, por ejemplo, viéndolo más a mediano o largo plazo, cómo es la composición de la sociedad, qué lugar nosotros ocuparíamos en la sociedad, cuál es el potencial de integrarse con los locales, o si simplemente vamos a vivir en una burbuja de expats, ¿no? Eso es un poco lo que analizamos, sobre todo ahora ya buscando algún lugar un poco más a mediano o largo plazo. Sabemos que en algunos lugares, no importa cuántos años nos quedemos, vamos a vivir en una burbuja de expats porque la cultura local y todo es muy diferente. Y sabemos que en otros lugares, con el tiempo, tranquilamente podríamos ser uno más
junto con los locales. Entonces, bueno, esa es otra cosa también que pesa bastante. Muy interesante, muchos puntos que ves antes de vivir en varios países. Estoy seguro que habrás hecho muchos errores Sí, sí. antes cuando empezaste, ¿no? Muchos errores, me imagino. ¿Cuáles de esos errores has hecho tú antes cuando empezaste, digamos? Cuando empezaste, era novato en tus países. ¿Qué pasó? Cuéntanos uno de esos errores. Sí. Yo tiendo a ser bastante positivo en el sentido de que los errores los tomo, los uso como aprendizaje y después, Mm, no sé, tengo una memoria muy selectiva y me cuesta como recordarlos. En el sentido de lugares donde hemos vivido o donde he vivido algunos meses, no creo que en ningún momento haya habido algún error. Sí hubo lugares que me gustaron y lugares que no. Hay lugares a donde volvería y lugares a donde no volvería. Por ejemplo, bueno, en Latinoamérica pasé unos meses en Lima y pasé unos meses en Ciudad de México. ujú, Si bien las ciudades me gustaron, hay cosas para hacer, ujú, la sociedad, al yo ser hispanohablante, ahí hubiera sido un lugar muy fácil para mí para integrarme con los locales. ujú, Y a mí la verdad no me terminó de gustar en general la sociedad, me pareció como muy dividida, ujú, muy clasista, muy diferente cómo se trata a la gente. ujú. Em, pero no diré que fue un error, simplemente fue una realización. Una vez estando ahí, es mucho más difícil darse cuenta cuando uno simplemente va como turista. Claro. Em, Obviamente al inicio, por ejemplo, uno de los primeros países donde pasé varios meses fue en Ucrania, y en esa etapa que tenía muy pocos ingresos, casi que exclusivamente, mi principal requisito era que sea barato, ¿no? Entonces estuvo bien, pero probablemente no viviría ahí de nuevo, ¿no? Em, Así que no, yo creo que de todos los lugares como que fui aprendiendo y cada experiencia me fue como sumando nuevos requisitos que yo no era consciente de que eran importantes, ¿no? Y está bien verlo de esa forma, ¿no? Porque en verdad, esos errores, en verdad, fueron cosas que aprendes, ¿no? No es algo que digamos, no, fue un error. Muy interesante. Y me llamó mucho la atención porque en los países hispanohablantes, que se supone que somos hispanohablantes, sí, te fue un poquito más difícil sumerger en la sociedad. Tal vez porque en Latinoamérica sí se ve esa, digamos, diferencia, ¿no? Económica, ¿no? Ese ámbito social en donde entraría y se ve mucho la diferencia. Eso sí, ahí estoy concuerdo contigo. Entonces te sentiste más, digamos, eh, bien en Europa, digamos, o en otras partes también de Asia. Sí, yo diría que en Latinoamérica, en Asia, Ujú, es como que es muy difícil no vivir casi que exclusivamente la burbuja de expats, como es muy, muy difícil insertarse digamos, en la comunidad local. ujú, En Latinoamérica, por diferentes razones, terminábamos siempre como en la clase media alta, alta, que no es que yo tenga algún problema ni nada, pero en algunos países en particular no me gustaba cómo trataban al resto, no me gustaba la diferencia. Para mí, digamos, o sea, no quiero sonar, no sé, yo tengo una mentalidad un poquito más alineada con algunos países de Europa donde todos se tratan como iguales, ¿no? ujú. Y uno va a la escuela y va a la escuela el hijo del pintor, el hijo del médico, el hijo de otro profesional, o lo mismo, van al parque a jugar los niños y juegan todos juntos y como que no es tan clasista la cosa. Entonces, yo me siento más cómodo en un ambiente así. Entiendo, entiendo. Me llamó mucho, mucho, mucho la atención de lo que dijiste, ¿no? De las diferencias sociales que sí se ven en Latinoamérica, por supuesto. Y en otros lugares también se ve, pero no es tanto como reflejado en Latinoamérica. Ahora, yo sé que cuando te fuiste a diferentes países, no probaste tal vez la manera de trabajar, buscar ingresos. Y así como así te inició buscar esos ingresos, que ahora yo sé que tu canal se trata más de ingresos, te enfocas mucho en los ingresos. ¿Cómo así llegaste a, a las inversiones, a la forma de hacer dinero digitalmente? Cuéntanos. Bueno, particularmente las inversiones yo empecé a invertir antes de irme de Argentina. Apenas tuve mi primer trabajo formal, profesional, yo terminé la universidad, o sea, mi primer trabajo como estable. Eh, Tenía una pequeñísima, hoy en día
le diría pequeñísima capacidad de ahorro, pero bueno, sabía que no me quería quedar con el dinero en efectivo en la cuenta, sobre todo viviendo en un país que ya en su época tenía alta inflación. Entonces empecé a invertir, ahí habré tenido 24 o 25 años, ¿no? Y bueno, fui aprendiendo un poco con la práctica. Yo estudié administración de empresas, que en verdad de inversiones no nos enseñaron mucho, pero tampoco estaba tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a invertir. Después, puntualmente, para conseguir ingresos por internet, yo en el 2015, cuando dejé digamos, de la vida de oficina en Argentina, al inicio empecé a viajar con ahorros. Y obviamente esos ahorros, en algún momento me di cuenta, bueno, se van a acabar. Entonces, para poder seguir viajando, lógicamente me di cuenta que tenía que, o lo ideal era, empezar a generar ingresos por internet. Sabía por ahí que existían las posibilidades de irme, no sé, por ejemplo, a trabajar al campo, a Australia o a Nueva Zelanda, donde se puede ganar mucho dinero. Pero inicialmente no quería hacer eso, sino que quería tratar de tener más libertad, ¿no? Porque ahí hubiera obtenido libertad, pero después de un año de estar haciendo algo que probablemente no me gustaba. Entonces, lo más fácil, que fue con lo que empecé, fue simplemente seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, pero ahora por internet, que era trabajar como consultor de marketing. Entonces, inicialmente con algunos clientes freelance, pero después ya más enfocado empecé a buscar clientes en Estados Unidos y un par en Europa. Y lo que yo hacía en ese momento era una especie de arbitraje geográfico, bueno, de todo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando mencioné antes, yo estaba en un punto, cuando empecé mi canal, de hecho, que lo empecé por hobby, no para ganar dinero. Yo estaba viviendo en Ucrania, invertí en Argentina, pero mis clientes eran de Estados Unidos. Entonces yo vivía en el lugar más barato que había encontrado hasta ese momento, cobrando del país que hasta ese momento yo creí que era el que mejor pagaba, pero a su vez invirtiendo en Argentina porque creía que podía haber buenos retornos, ¿no? Entonces, así fue un poco como empecé. Y bueno, después terminé trabajando remoto para una empresa de Estados Unidos, ya no con varios clientes pequeños freelance, sino trabajando como para un empleador una cierta cantidad de horas. Y eso a mí me venía muy bien, me era muy útil, porque como en Estados Unidos pagaban bastante más, yo no necesitaba trabajar full time para poder costear mis viajes. Si no, podía llegar a trabajar, no sé, 20 horas a la semana, igual ganar mucho más de lo que hubiera ganado full time trabajando para una empresa argentina, por ejemplo. Prácticamente trabajabas para una empresa estadounidense, ¿no? Y ahí también invertías en Argentina y vivías en un país económico como Ucrania en ese tiempo. Muy interesante. Y de ahí, poco a poco, creo que comenzaste a diversificarte, ¿no? Digitalmente también, a hacer diferentes tipos de trabajo. Claro, digamos, lo de Ucrania fue más que nada 3 meses, era como un inicio donde casi todavía no tenía ingreso, entonces, bueno, vamos al país más barato, y a medida que los ingresos fueron aumentando, bueno, a uno se le abren más posibilidades, ¿no? Prácticamente, uno puede, a medida que los ingresos aumentan, he descubierto que todos los países, digamos, gradualmente más y más países te van abriendo la puerta y algunos te ponen hasta la alfombra roja, ¿no? Entonces, no solamente como turista, sino inclusive hasta para inmigrar. Entonces, bueno, fue un proceso gradual y yo creo que en el 2020 recién fue cuando empecé a vivir ya 100% de crear contenido, en mi caso, a través del canal de YouTube. Entonces, yo creo que de 2018 hasta 2020 más o menos fue más que nada, o mi principal ingreso fue el trabajo remoto. Tenía algunos ingresos creando contenido, pero no era mi foco. Y bueno, bastante por casualidad, de hecho, porque nunca lo busqué como una forma de vida. El contenido empezó a crecer, mi canal empezó a crecer, empecé a ganar más que lo que ganaba con mi trabajo remoto, trabajando menos, y dije, bueno, no tiene sentido, vamos por aquí. Y bueno, y después eso fue creciendo bastante. ¿Alguien te animó para crear tu canal de YouTube o fue decisión tuya? Fue pura decisión mía. En ese momento, yo inicialmente tenía un blog de viajes, que creo que no lo mencioné hasta ahora. Y yo el blog de viajes lo inicié cuando todavía no me había ido a Argentina, para compartir mis experiencias más que nada de intercambio en Estados Unidos, que yo hice varios work and travel mientras estudiaba. Y a través de ese blog de viajes, bueno, yo empecé a meterme un poco en el mundo digital, pero no ganaba monedas y tampoco le dedicaba tanto tiempo, tenía mis trabajos, etc.
Después en algún momento yo empecé erróneamente creo, hoy viéndolo en retrospectiva, a enfocarme en las redes sociales. Y dejé un poco de lado el blog y me empecé a enfocar más que nada en Instagram y Facebook. Y claro, y compartía simplemente mis viajes, compartía mi día a día, todos los días empezaba con las historias de Instagram y compartía lo que hacía, que ya no hago más. Y la gente en algún punto se dio cuenta de que lo que yo estaba haciendo ya no era un gran viaje como hacen muchos, sino que efectivamente era mi estilo de vida. Entonces, cuando la gente empezó a darse cuenta de eso, empezaron a llover un montón de preguntas, que eran como las preguntas frecuentes. Una de las más frecuentes era, bueno, ¿cómo costeas este estilo de vida? ¿Cómo generas ingresos? ¿De qué vives? Etcétera. Entonces, yo decidí empezar el canal de YouTube para responder a esas preguntas frecuentes. Eso fue, digamos, el único objetivo, porque a mí me llegaban, no sé, 5 veces por día la misma pregunta y tenía que responder a 5 veces lo mismo, entonces, por día. Entonces dije, ¿por qué no hago un video? Ya, lo explico en absoluto detalle perfecto para que no le quede ninguna duda y simplemente después como el enlace. Entonces, cuando yo inicié mi canal de YouTube se llamaba Preguntas con Fran y cada video era la respuesta a una pregunta. Hice como, no sé, 170 más o menos, que los veía en ese momento, los veía muy, muy, muy poca gente, hasta que uno de esos empezó a crecer, despegó, y bueno, ahí fue cuando me lo empecé a tomar un poquito más en serio, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Todo solamente comenzó, digamos, con tu blog y ahí respondías preguntas con tus vídeos. Y así un vídeo despegó muy, muy interesante. De verdad yo pensaba que lo habías hecho el canal para también dar tips, ¿no? Sobre la inversión, sobre las formas digitales de cómo uno puede hacer dinero. Dime, entonces buscaste maneras te enfocaste en tu canal de YouTube, pero también te has enfocado en maneras de cómo hacer dinero digitalmente, ¿no? Y algunas personas se preguntarán, sí, pero hacer dinero de forma digital es un poco difícil. No se puede confiar en algunas redes, no se puede confiar lo que dicen en el internet. ¿Qué tú piensas de todo esto, no? De cosas que hay mucho phishing, que hay muchas cosas que el internet a veces te puede engañar. Porque ahora mismo, si tú ves un vídeo de YouTube, hay demasiados anuncios que la gente te promete. Haz este método y vas a tener dinero. Haz este método y vas a tener dinero. Invierte en este lugar. Haz esto, ¿no? Y la gente a veces se satura de todo eso y se pregunta, ¿cuál es una forma realmente eficaz, ¿no? De forma digital, que también quiero viajar como tú, Francisco, pero que me va a funcionar? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? Yo creo que lo primero es entender de que no hay soluciones mágicas y tampoco hay soluciones universales que le vayan a funcionar a todo el mundo y no existe hacer mucho dinero rápido y fácil, ¿no? Eso es como de arranque. Cualquier persona que a uno le promete ganar mucho dinero rápido y fácil, hay algo raro detrás. Ahora, de todas las opciones que existen, lo más fácil es vender servicios. Es vender el tiempo, ¿no? Entonces, pueden vender algún conocimiento, alguna experiencia, pero si ni siquiera tienen conocimiento y experiencia, no tienen nada, que es muy raro, porque todo el mundo yo creo que sabe algo, pero si no confían en ustedes mismos y creen que no saben nada, al menos pueden vender el tiempo. ¿Y qué me refiero con esto? Hay gente que está muy ocupada y que le va bien y que probablemente estaría dispuesto a delegar ciertas tareas en otras personas que son para poder enfocarse en tareas de mayor valor. Entonces, hay algunas tareas que son extremadamente fáciles, son simplemente administrativas, no hay que ser ninguna mente brillante para ejecutarlas. Entonces, lo que hay que hacer es a gente que le va bien y que está muy ocupada y que tiene mucho trabajo, ofrecerle, ahorrarle tiempo, ofrecerle, ayudarle con cosas simples y básicas. Y también esto puede funcionar al inicio capaz por muy poco dinero, pero esto puede funcionar también como para entrar en el ecosistema de esa persona, aprender más de cerca cómo funciona, cualquiera sea la cosa que hace esa persona, y después, ya sea evolucionar con otro tipo de rol dentro de la compañía o del negocio de esa persona, o terminar haciendo algo similar en menor escala,
Pero yo creo que eso es lo más fácil. Como el nivel 0 o el nivel 1 es simplemente vender el tiempo. Sobre todo cuando uno es joven, a uno le sobra el tiempo, ¿no? Entonces, no desperdiciarlo, gastarlo en otra cosa, sino venderlo, por más que sea por poco, e inclusive hasta gratis a veces, ¿no? En definitiva, en última instancia, es un intercambio de valor. Y si uno está aprendiendo mucho y le sobra el tiempo, en realidad está ganando por más que no gane dinero, ¿no? Tiene que enfocarse en mediano y largo plazo. Y después, obviamente, hay muchas otras formas, ¿no? Pero lo más fácil es vender tiempo o vender servicios, vender conocimiento, simplemente conseguir un trabajo normal. El 2020 nos demostró que casi todos los trabajos se pueden hacer por internet. Entonces, simplemente es buscar un trabajo que sea remoto en lugar de tener que ir a la oficina. Y hay miles, millones. Después, otro nivel para los que quieran y estén interesados, sí, ya hay un montón de formatos de negocios. A mí particularmente me gusta mucho el de crear contenido porque en realidad crear contenido es como una plataforma para después hacer cualquier cosa, ¿no? Crear el contenido es ganar visibilidad y después esos ojos, esa atención o ese tráfico se lo puede derivar a diferentes cosas, ¿no? Es cierto, lo más simple sería también ofrecer un servicio para simplificar la vida del otro, ¿no? Por ejemplo, manejando las redes sociales de la otra persona, ¿no? Es muy interesante. Y después, con diferentes tipos de modos digitales, ¿no? Que ahora el mundo, como tú dijiste, el 2020, sí nos abrió los ojos que muchas personas dejaron de ir a las oficinas, ¿no? A ir a trabajar. Muy interesante. ¿Y a ti qué te resultó? Digamos, yo sé que te resultó muchas cosas, pero... Y YouTube, que fue ahora que es tu enfoque también. Pero ¿qué te ha resultado para ti, digamos, al comienzo? Porque tú dijiste que comenzaste a trabajar, también trabajaste en Estados Unidos con Working Holiday, ¿no? Comenzaste poco a poco, no es que de la noche a la mañana comenzaste a ser solamente con los trabajos digitales, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ujú. A mí, los Work and Travel, en ese momento, a diferencia de las Working Holiday, que suele ser como un año donde uno se va y tiene como que cortar su vida o hacer un cambio de vida, los Work and Travel en ese momento eran sí o sí para estudiantes universitarios y duraban el receso universitario. Entonces, en mi verano, yo me iba al invierno a Estados Unidos a trabajar. Y esos trabajos, por ahí capaz, no me enseñaron mucho desde el punto de vista técnico, porque Ujú. yo trabajaba en un restaurante en el medio de la montaña, en un centro de esquí, así que tenía que esquiar para llegar a la oficina y esquiar para, bueno, cuando terminaba. Así que eso estaba bueno. Pero era una especie de comodín donde hacía un poco de todo en un restaurante. Así que desde el punto de vista, digamos, técnico, de las actividades en sí mismo que yo hice, no me sirvieron tanto, porque después no seguí por ese camino. Pero sí me enseñó mucho a nivel personal. Me enseñó a valorar la gente que trabaja en la hospitalidad, que no es nada fácil, por más que uno crea que es un trabajo simple. Me dio mucha humildad porque, no sé, por ejemplo, parte del trabajo llegaba a limpiar baños o como limpiaba la mesa de la gente, sacaba la basura. Y además también me enseñó cómo funcionaba una empresa muy, muy grande desde adentro. Porque era una empresa, bueno, que cotiza en bolsa, que tiene muchísimos centros de esquí y resorts en Estados Unidos y en otros países. Entonces aprendí un montón de cómo funcionaba una empresa grande por dentro. Eh, Algunos años tuve gente a cargo que tenían el doble de mi edad, pero como yo había trabajado bien en las 3 temporadas que estuve, me fueron dando como más y más responsabilidad. Así que yo considero que aprendí un montón. Y de hecho, hoy, viendo para atrás, hubiera sido un trabajo que me hubiera gustado más que estar todo el día encerrado en la oficina. Porque si bien, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, se ve este tipo de trabajos como, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que ser abogado, médico, ¿no? Todas las profesiones tradicionales. A mí me hubiera gustado más porque el día a día era diferente, había más desafíos, se interactuaba con la gente, se aprendía mucho y se estaba al aire libre, ¿no? Como siempre, cada día era diferente. Capaz me hubiera gustado más en una vida alternativa, si hubiera seguido otro camino, crecer por ese lado, más que la parte
pura corporativa de oficina trabajando todo el día. Lo entiendo. Bueno, sí, has probado entonces diversos métodos de trabajo, has trabajado en muchos lugares, no solamente que, como dije, no es solamente invertido, de frente te has convertido en nómada digital, sino que todo fue un proceso, ¿no? Así es. Todo fue un proceso. Y dime, esos países donde tú has invertido, donde trabajas, y así también invertido, la forma digital, ¿cuál digamos que son los países para ti que digitalmente puedes no pagar tantos impuestos? ¿O cuáles son esos países que uno dice, yo quiero también ser un nómada digital? ¿Qué país me conviniera? Francisco, dime, ¿qué país quiero ser también nómada digital como tú? Quiero también ir a un país que sea, digamos, amigable con los nómadas digitales. ¿Cuál sería ese país? ¿Y por qué? Sí, yo creo que al inicio va a depender mucho del nivel de ingresos y de dónde uno venga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno viene de Estados Unidos, que es un país con un costo de vida relativamente alto, casi que cualquier otro país que vaya le va a parecer más accesible, ¿no? Pero claro, si uno viene de Latinoamérica, hay muchos países que sería hasta ir a un lugar más costoso, entonces no tendría mucho sentido. Al inicio, la gran mayoría de las alternativas o las alternativas más populares son países accesibles, como algunos de Europa del Este, como puede ser Bulgaria, o por ejemplo del sudeste asiático, como puede ser Tailandia. Eh, También está, bueno, la isla de Bali, en Indonesia, muy popular últimamente con los nómadas digitales. Pero yo diría que no son tanto alternativas como para quedarse de largo plazo, sino lo que suele hacer la mayoría al inicio es estar eh, como turista eterno, 3 meses aquí, 2 meses aquí, 3 meses aquí, después viaja, después vuelve. Entonces, puntualmente el tema impositivo va a depender de dónde uno sea y dónde uno haya sido residente fiscal. Si uno es ciudadano americano, por ejemplo, bueno, hay forma de escapar del IRS. Si uno es español, va a ser complicado. Sí o sí tiene que tener alguna bandera plantada, alguna residencia en otro lado. La gran mayoría de los países de Latinoamérica no es tan estricto. Si uno se va, simplemente se fue. Así que va un poco a depender. Después hay algunos países que han creado, sobre todo después del 2020, programas especiales para gente que trabaja por internet, trabajadores remotos, nómadas digitales, donde tienen un programa donde en la mayoría de los casos se accede a la residencia simplemente con uno mostrar un determinado nivel de ingresos. Entonces, por ejemplo, en el 2021, nosotros nos volvimos residentes de Dubái, también para probar cómo era el lugar, cómo era vivir, entender un poco la sociedad y todo, cómo funcionan los servicios, etc. Y en ese momento había que probar $5.000 de ingresos por persona por mes en los últimos 3 meses, creo que era. Ahora hace poquito entré y lo bajaron y era 3.000, creo que es 3.500 o algo por el estilo. Bueno, si uno llega a ese límite, uno presenta los papeles y en días se tiene la residencia, se puede mudar y listo. Es un país que tiene 0 impuestos. O 0 impuestos, bueno, personales y... Bueno, no hace falta entrar en detalles, pero es bastante beneficioso impositivamente. Y bueno, ese es un país que es interesante, ¿no? Tiene muchas cosas interesantes. Después, en Europa, bueno, mucha gente se muda a Andorra. Los españoles se mudan mucho a Andorra porque es como muy, muy ventajoso impositivamente, pero no sé cuán buena base verdaderamente si uno quiere viajar mucho. Yo creo que es más para los españoles que quieren casi que seguir viviendo en España, pero en realidad pagar menos. Muy interesantes esos lugares, ¿no? Donde mencionaste, es muy interesante. Los cuales tú digamos, eres un sommelier de países, has estado en muchos diversos países probando y esto. Sí, sí. Has estado probando muchos países, ¿no? Y has visto también esto. Ahora, tú dijiste es un país especial, Tailandia. Sí he escuchado también por diversos documentales que muchas personas, especialmente europeas, se mudan mucho a Tailandia, ¿no? También por tal vez no tantos impuestos que pagan, ¿no? Y habrás visto también muchos nómadas digitales como tú en diversos lugares del mundo, ¿correcto? Sí, sí, sí. Mm. Bueno, antes del 2020, la capital mundial de los nómadas digitales era Chiang Mai, que es una ciudad al norte de Tailandia, y ahí había muchísimos. Últimamente se ha vuelto un poco más disperso, pero bueno, en Bali hay muchísimos también. Bueno, ahora en Bangkok, también en la capital de Tailandia, también hay muchos. Y yo diría que
hay cada vez más. Entonces, depende cuál sea hay cada vez más lugares identificados con los nómadas digitales. Depende un poco de la prioridad de cada uno. Y, por ejemplo, hay muchos en las Islas Canarias, porque son los que no quieren tener un invierno, pero quieren seguir en Europa, ¿no? Porque muchos, sobre todo al inicio, persiguen el verano. Entonces están en hemisferio norte, hemisferio sur, siempre en verano. Y por mucho tiempo el sudeste asiático fue el lugar para el verano del hemisferio sur, pero últimamente, por ejemplo, hay muchos en Medellín, en Colombia. Ahora en Buenos Aires hay muchísimos, porque es muy accesible si uno tiene dólares, ¿no? O euros u otra moneda. Así que sí, hay cada vez más en muchos lugares, y los lugares donde uno los encuentra normalmente son o en eventos especiales o en coworkings, por ejemplo, o hasta a veces viajando simplemente, porque claro, no hay que olvidarse que los nómadas digitales también son nómades. Entonces no solamente trabajan por internet, no solamente tienen la parte digital, tienen la parte nómada. Entonces suelen viajar mucho en el destino en el que están, así que recorriendo un poco, muchas veces uno se termina encontrando que la gente no es turista, sino que está ahí por varios meses y trabaja por internet y después se sigue viajando. Sí, definitivamente ser un nómada digital, ¿no? Es buscar esos países donde te sientas más tranquilo, donde te sientas más cómodo también ver los beneficios tuyos. Francisco, mira, he creado un cuestionario donde lo he hecho con unos colegas psicólogos para conocerte un poquito mejor. ¿Está bien? ¿Estás listo para preguntas? Ok. Listo. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? ¿O qué le echarías tú a tu pizza? Si te digo, Francisco, ¿qué le echarías tú a tu pizza? Probablemente, bueno, obviamente salsa, mozzarella, prosciutto crudo y rúcula y parmesano. Buen gusto. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Serie, creo que Suits, que es de un buffet de abogados corporativo bastante interesante. Y película, estoy entre Forrest Gump y El Gladiador, podría ser. Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal. Algo que me da mucho miedo, un poquito capaz más abstracto, es llegar a los, no sé, 80, 90 años y quedarme con un montón de dudas de qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa que al final no hice, ¿no? Como me da mucho miedo el arrepentimiento en una edad avanzada por no haber hecho algo. Interesante respuesta. Cuando viajes en un avión, ¿te gusta el pasillo o prefieres la ventana? Idealmente me gusta el pasillo porque soy muy alto, mido casi 2 metros. Entonces puedo estirar un poco más las piernas, tengo más espacio. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En tren, auto, avión, bicicleta, barco? Yo creo que no hay una que sea la mejor para todo. Depende un poco del destino donde uno esté o cómo uno quiera viajar. Pero yo creo que a mí lo que más me gusta a nivel local, puntualmente, es como un road trip. Es manejar con un auto para poder tener la flexibilidad de pasar el tiempo que uno quiera y parar donde uno quiera. Tener esa flexibilidad es lo que más me gusta. Tener el control, ¿no? ¿Cuál es tu olor favorito? Uy, qué buena pregunta. Nunca lo he pensado. ¿Lo cual te agrada un poquito más de repente ahí? No, probablemente algo relacionado a la comida, como la comida recién hecha, no sé, una lasaña recién hecha o algo por el estilo, algo de comida lista y casera. No entiendo. ¿Cuál es la aplicación más usada tú en el teléfono? Debería fijarme, pero de hecho tengo limitación para todas las aplicaciones, porque la gran mayoría no la quiero usar más de 5 o 10 minutos, entonces se corta. Pero puedes llegar a ser entre YouTube como consumidor o Google Chrome, también para leer las noticias o leer cosas, investigar, googlear.
¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? Me gustan los libros de papel y los cuidaba como si fueran una joya. Ni les doblaba las páginas ni nada. Los leía así de un lado y del otro para que terminaran como nuevos. Pero lamentablemente por mi estilo de vida hace unos años que me pasé al Kindle porque no puedo cargar con libros. Yo iba a decir un nómada digital cargando libros. Sí. Francisco, ¿alguna vez pensaste tú cambiar tu nombre o siempre te gustó? Siempre me gustó. Lo que sí tengo un segundo nombre que no es que no me guste. De hecho, mi nombre y la combinación de solo mi primer nombre y mi apellido es tan común que me gusta tener un segundo nombre para diferenciar, aunque sea un poquito más, por más que también sigue siendo común. Pero ese segundo nombre a veces me trae problemas en algunos países donde no están acostumbrados, por ejemplo, para reservar un vuelo o algo así. Así que idealmente no tendría ese segundo nombre. Una locura, una travesura que has hecho y nunca le has contado a nadie. Que nos puedas compartir. Yo soy muy, muy transparente y tengo comunicación 100% con alguna gente, así que no les he contado a nadie no se me ocurre. A mis padres, por ejemplo, le cuento todo, a mi pareja, a mi novia también. Así que que no les he contado a nadie, no se me ocurre, no creo que haya. Del 1 al 10, ¿qué número piensas que estoy pensando? El 7. No, estabas poquito ahí cerca, el 10 era. Ok. Francisco, ¿qué piensas que hay después de esta vida? No lo sé, y es algo que me pregunto de vez en cuando, no muy seguido, pero lo uso como una forma de reflexionar sobre lo que estoy haciendo en el día a día. Porque tiendo a pensar de que no hay nada. Entonces, si verdaderamente pienso que no hay nada, no debería desperdiciar ni un segundo, ¿no? Entonces, si bien no tengo claro, no tengo como una opinión definida, tiendo a pensar de que no hay nada, o me esfuerzo a pensar de que no hay nada para optimizar el ahora, y no optimizar para dinero, trabajar más o lo que sea, sino para no desperdiciarlo. Claro, tienes, estás enfocado en este mundo, ¿no? Estás enfocado aquí, que no quieres desperdiciar ni un minuto y no pensar lo que pasa, lo que no sabes, ¿no? Lo que va a pasar. Ni nosotros sabemos. Ahora, si tendrías que describir tu vida, Francisco, en unas cuantas líneas, ¿cómo describirías tu vida hasta el día de hoy? Buena pregunta, porque es un ejercicio que yo tengo que hacer con cierta frecuencia, y lo que hago es que siempre lo adapto a la audiencia. Entonces, lo que sea que escriba, no es que sean versiones diferentes, pero sino que el foco en el que o dónde voy a poner el foco va a depender de a quién se lo esté comunicando. No creo que haya una genérica, porque si tengo que resumir, voy a dejar muchas cosas fuera. Entonces, pero, a ver, un poco de lo que hablamos, un poco de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Soy un chico de Córdoba que creció en una familia donde lo alentaron a perseguir sus sueños, obsesionado con conseguir más libertad y como ayudar a otra gente a que salga de su zona de confort y explore su potencial al máximo. Me gusta viajar, introvertido, aunque cuando entro en confianza termino hablando por horas, y no mucho más, creo. Una buena descripción, definitivamente. Una buena descripción. Estoy seguro que con estas preguntitas te conocemos un poquito mejor. Estoy seguro que sí. Si alguien presta atención, estoy seguro que te vas a conocer un poquito más ahora. Mira, Francisco, yo sé que eres un nómada digital, ¿no? Has estado por mucho tiempo, no en tu país, viviendo desde 2015, pero habrá algunas cositas que extrañas de tu país natal en Argentina. ¿Qué extrañas tú de Argentina, aparte de tu familia? ¿Qué más extrañas tú? Cuéntanos.
El otro día lo hablaba con una chica argentina que está aquí también en Georgia. Y lo que más extraño es el asado el domingo. Pero, ¿qué me refiero con esto? No me refiero a la carne, aunque sí la extraño un poco, sino que extraño el sentimiento de compartir con la familia prácticamente todo el día. Que esto es algo, por ejemplo, que hasta mi novia, que bueno, es italiana y viene de otra cultura, no lo entiende. Vamos a Argentina y, no sé, a partir del mediodía es todo como una ceremonia, ¿no? Un evento donde capaz son las 6 de la tarde y seguimos en la mesa o en el patio o lo que sea compartiendo, y extraño eso, extraño compartir esos momentos con mi familia, mis padres, mi hermano, mis primos, mis tíos. Son una familia bastante grande que se llevan muy bien, entonces se juntan y a veces son 20, hasta en las fiestas 30 personas. Eso es lo que más extraño. Todo lo demás se puede conseguir, ¿no? O sea, no tendría sentido, desde mi punto de vista, no tendría sentido extrañar un producto o un lugar o lo que sea, ¿no? Extraño esa sensación de compartir con la familia. Entiendo, sí, definitivamente. Los asados el día domingo, entiendo, como una reunión, no solamente es la carne, sino también es la reunión familiar, ¿no? Compartir, conversar, todo eso. Muy bonito. Mira, me ha encantado conversar contigo, Francisco, pero antes de eso tengo solamente dos preguntitas ya para dejarte ir. Yo sé que estás en Georgia. En primer lugar, un nómada digital. ¿Realmente es fácil ser un nómada digital? ¿O va a estar, o es un mundo de muchos, digamos, desafíos que te vas a encontrar con los países que ves? Yo creo que no es fácil, pero nunca fue tan fácil. ¿A qué me refiero con esto? Cada día se vuelve un poquito más fácil conseguirlo, llegar a poder generar suficientes ingresos por internet para poder viajar. Ahora, hacerlo en el largo plazo ya es otro tema, porque no todo es color de rosa. Hay algunas contras que son bastante importantes. Una de las más importantes es justamente la falta o la dificultad de conseguir una comunidad de pares, de gente que piense similar. Uno se aleja tanto de la vida tradicional que termina compartiendo muy poco con los conocidos de la vida pasada, por llamarle así. Entonces, se puede, sobre todo, por ejemplo, consiguiendo un trabajo remoto en Estados Unidos. La clave es aprender inglés. Si se aprende bien inglés, consiguen un trabajo remoto en Estados Unidos y claro, con un salario de Estados Unidos pueden vivir en casi cualquier parte del mundo, así que se puede. Pero tienen que saber que no todo es color de rosa, y por ahí hasta les puede no gustar. Pero desde mi punto de vista, con mi filosofía de vida, vale la pena probarlo. Muy buena respuesta. Estoy seguro que muchas personas que quisieran ser nómadas digitales van a estar escuchando atentamente esto, definitivamente. ¿Alguna cosa que quieras compartirnos antes de terminar el podcast, ¿no? ¿Alguna cosa que quieras compartir, algo que quieras decirles? No, simplemente que, bueno, que si la entrevista les agregó valor y les sirvió y por ahí se quedaron con alguna duda, que no duden en, bueno, dejar comentarios o directamente escribirme por privado. Me encuentran como @viajandoconfran en la mayoría de las redes, y si no en YouTube como Francisco Ortiz. Yo hago lo posible por responder absolutamente a todos, o hago hasta que me puedan enviar un correo, porque justamente mi misión es ayudar a más gente a que pueda explotar más su potencial, ¿no? Entonces, feliz de responder y ayudar o profundizar en todas las cosas que hemos hablado hasta ahora. Por supuesto, todas sus redes sociales también estarán abajo para que te puedan seguir, definitivamente. ¿Qué significan los viajes para ti? Porque yo he visto que vas a diferentes países, has vivido en muchos países, tienes la experiencia de vivir en muchos países. ¿Qué significan los viajes? Y si no hubiese salido tal vez el año 2015 de Argentina, ¿cómo verías el mundo el día de hoy? Para mí, los viajes son una forma de volverme más empático, de acercarme, aunque sea un poco más, a ponerme en el lado del otro, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer, por ejemplo, ahora estamos en un país
del que prácticamente no se sabe nada, casi nadie en el mundo sabe ni que existe, que se llama Turkmenistán. Y sí, uno puede leer mucho, pero hasta no estar ahí y hablar con una persona local y hacerle miles de preguntas, uno no puede realmente entender cómo se viven. Entonces, a mí los viajes, creo que lo que más valor me da a nivel personal es eso, es poder entender a la gente desde su punto de vista. Probablemente si no hubiera salido nunca de Argentina, estaría mucho más influenciado por los medios de comunicación o por las redes sociales, por, digamos, la información ya procesada y probablemente con algún tipo de tendencia o de bias hacia algún lado, ¿no? En cambio, al viajar, creo yo, obviamente uno no puede ser 100% siempre objetivo y todo, pero creo yo que al menos logro ser un poquito más objetivo por el hecho de acercarme lo más posible a la fuente, ¿no? Entonces yo he ido a veces a países que están en conflicto y bueno, trato de escuchar de un lado, escuchar del otro y no simplemente leer o creer lo que quieren que lea o crea, ¿no? Creo que eso es lo que más me da los viajes y me pasó obviamente en diferentes grados, desde los primeros viajes a Estados Unidos, donde yo tenía una visión de Estados Unidos y cuando me fui a vivir ahí me cambió completamente mi entendimiento de la sociedad allí. Y me sigue pasando con algunos países. Obviamente no entro en profundidad en todos, porque a veces simplemente estoy de viaje, pero cuando me quedo suficiente tiempo y tengo la posibilidad de conocer gente local, normalmente me cambia mucho la visión que yo tenía previa. Muy linda respuesta, muy linda respuesta. Muchas gracias, de verdad, Francisco, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Inca, por la oportunidad de compartir todo esto y por la entrevista. No, gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.